Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Libro de Cielo. Los saludamos muy cordialmente como siempre, el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Elvi Carrión. Y vamos a comenzar nuestro programa con la lectura 2040, diciembre 24, 1926. Lamentos y dolores por la privación de Jesús. Penas de Jesús en el seno materno. Quien vive en el querer divino es como miembro vinculado con la creación. Me sentía toda en ansias porque mi dulce Jesús no venía, pero mientras deliraba decía desatinos y en la fuerza de mi dolor repetía siempre: Jesús, ¿cómo has cambiado? Jamás hubiera creído que llegarías a privarme tan largamente de ti. Pero mientras desahogaba mi dolor, el dulce Jesús ha venido como pequeño niño y arrojándose en mis brazos me ha dicho: Hija mía. Espérame, es curioso, me has dejado tanto tiempo, ¿no? Sí, largamente. Veamos la lectura anterior. Uh-huh. Es diciembre 22. Sí. O sea, 2 días nada más. Sí. O sea, es curioso, pero bueno, seguimos. Luisa lo extrañaba muchísimo, como un momento, claro, instante. para ella un día o unas horas eran eternidades, 2 días se le ha de haber hecho enorme, que ya Jesús ya no iba a regresar posiblemente. Así es. Hija mía, dime, ¿y tú has cambiado? ¿Amas tal vez a algún otro? ¿No quieres hacer más mi voluntad? Estas preguntas de Jesús me tocaron a lo vivo y disgustada he dicho: Jesús, ¿qué quieres decir con esto? No he cambiado, ni amo ni conozco otro amor, y amo más bien morir antes que no hacer tu santísima voluntad. Y Jesús dulcemente ha agregado: Así que no has cambiado. Y bien, hija mía, si no has cambiado tú, que tienes una naturaleza sujeta a cambiarse, ¿podría cambiar yo que soy el irremovible? Tu Jesús no cambia. ¿Estás segura de eso? Ni puede cambiarse. Perdón, esto nos da tema, o sea, para muchísimas cosas que hemos oído, que hemos leído, que está en la revelación pública, o sea, en la Biblia. Dios es irremovible, o sea, no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Son varias razones, pero la principal es: Dios es infinito, eterno y lo llena todo. No hay lugar para donde moverse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la idea de que Dios cambia. Dios se enoja, Dios se contenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo va guiando al pueblo y de repente le dice, bueno, se enoja con ellos, los castiga, se contenta. Y cuando ya entraron en la tierra prometida, ahora se enoja y manda destruir una cierta, ¿cómo diríamos? Otro pueblo, otro tipo de personas, y luego se contenta o se enoja con su pueblo, luego los hace que los derroten, o sea, que los hagan cautivos, en fin. Y Jesús aquí nos está diciendo: Dios nunca cambia. Por lo tanto, no es Dios el que cambie, sino es el hombre que se está poniendo en diferentes atributos de Dios, que Dios está siempre fijo, pero el hombre es el que va cambiando. Cambia del atributo del amor al atributo de la bondad, al atributo de la justicia, en fin. Y el hombre aparentemente siente que Dios cambia, pero esto no es de realidad. Y esto es importante sobre todo para entender que Dios nunca podrá cambiar su designio sobre la familia humana. La familia humana tiene una finalidad, tiene todo un designio, un decreto divino que Dios quiere realizar a través del hombre, y se tiene que realizar cueste lo que cueste, no importa, porque es totalmente imposible que Dios cambiara de idea, ¿no? Sí. Sí, porque uno de sus atributos es la inmutabilidad, y eso es inmutable completamente, ¿no? Así es. Es como en alguna lectura que él diga, si no hubiera habido alguna persona víctima por 15 minutos, yo hubiera terminado con todo.
pero esa posibilidad no había. Estaba viva la posibilidad, Exacto. pero Él la no. deja como una posibilidad abierta, Sí. pero, o sea, como decir, bueno, esto si llegara a pasar, Ujú. pero como no pasa, no hay ningún problema. O sea, Es nada más para que entendamos la explicación. así es. Él se pone a nuestra altura, ¿no? Ujú. Va poniendo las cosas de acuerdo a como nosotros las necesitamos Sí. y de acuerdo a como nosotros las entendemos. No, o también que cuando está Adán que dice que tuvieron que sacarlo del paraíso porque podía haber extendido su Su mano, así, brazo y tomar del árbol de la vida, tampoco cabía esa posibilidad, pero tenía que estar pero vivo. tenía que estar la posibilidad. Ujú. Así es. Yo he quedado confundida y no supe qué decir. Y él, todo bondad, ha agregado. ¿Quieres ver cómo estaba en el seno de mi mamá soberana y lo que en él sufría? Ahora, mientras esto decía, se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido, en un estado de perfecta inmovilidad. Sus piecitos y manitas estaban tan tiesos e inmóviles que daban piedad. Le faltaba el espacio para moverse, para abrir los ojos, para respirar libremente. Y lo que más desgarraba era verlo en acto de morir continuamente. Qué pena ver morir a mi pequeño Jesús. Yo me sentía puesta junto con él en el mismo estado de inmovilidad. Entonces, después de algún tiempo, el niñito Jesús, estrechándome así, me ha dicho: Hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Por lo tanto, desde el primer instante de mi concepción, comprendía todo mi estado doloroso. La oscuridad de la cárcel materna no tenía ni siquiera un hueco por donde entrara un poco de luz. Qué larga noche de 9 meses. La estrechez del lugar que me obligaba a una perfecta inmovilidad, siempre en silencio, no me era dado gemir, ni sollozar para desahogar mi dolor. Cuántas lágrimas no derramé en el sagrario del seno de mi mamá, sin hacer el mínimo movimiento. Y esto era nada. Mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia, por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas, haciendo la gran afrenta de dar vida a la voluntad humana, haciendo morir en ellas una voluntad divina. Bueno, esto es otra cosa que es pues necesario el comentarlo, ¿no? Primero, la forma en que le hace entender a Luisa la inmovilidad que él sufre en el seno materno. ¿Cómo se lo hace entender? Se pone dentro de ella y inmóvil, ¿no? Por eso dice, entonces, dice, hija mía, mi estado en el seno materno fue dolorosísimo. Y le había dicho, o sea, según dice Luisa, dice que se puso en medio de ella, ¿no? "Ujú". Dice, ahora, mientras esto decía, se ha puesto dentro de mí, en medio de mi pecho, extendido, en un estado de perfecta inmovilidad. Y luego dice, sus piecitos y manitas, o sea, no está hablando del Jesús ya adulto, está hablando de un Jesús niño. Y por la expresión manitas, piecitos, o sea, de un bebé. Ujú. Entonces le hace entender cómo estaba en el vientre de María y luego se lo va diciendo, ¿no? Si mi pequeña humanidad tenía el uso perfecto de razón, esa es otra de las cosas que quizás se nos ha pasado un poco. Cuando pensamos en Jesús dentro del vientre de María, como que lo ponemos al mismo nivel de cualquier embarazo, en que el bebé está dentro de la mamá, se está formando y su psique, la parte espiritual, aunque esté completa, pero está prácticamente sin haber recibido ninguna información. Por lo tanto, no tiene el uso de razón.
Aquí Jesús nos está hablando de que él desde el vientre materno tenía totalmente el uso de razón. Y de sabiduría, ¿verdad? Ujú. Como todo Dios. Así es. Entonces, o sea, el uso perfecto de razón y de sabiduría infinita. Y entonces es un Jesús que, aunque en una humanidad pequeñísima, que está en formación apenas, pero la parte de su razón, o sea, y de su voluntad humana, está perfecta, en unión con la parte divina también. Pero él tiene conciencia de lo que está, de dónde está y de lo que debe estar sufriendo, porque si no, no hubiera tenido mérito, ¿sí? Entonces también hay que pensar en un Jesús que está prácticamente en completo uso de razón desde el vientre materno. Describe más o menos lo que sufre ahí. Y luego dice, mi pequeña humanidad había tomado el empeño de morir tantas veces para satisfacer a la divina justicia por cuantas veces las criaturas habían hecho morir la voluntad divina en ellas. Esto es enorme. No es en cuántas veces el hombre pecó. No está hablando de pecado. Está hablando de actos donde la voluntad humana está obrando únicamente ella sin la unión con la voluntad divina. Por lo tanto, le está dando muerte en la persona a la vida divina. Y creo que aquí está perfectamente dicho, ¿no? Por cuantas veces se habían hecho morir la voluntad divina en ellas. Sí, él podría hacer todos los actos. Así es. Por lo tanto, todos los actos, y eso coincide perfectamente con otra lectura donde dice que el querer humano es pecado. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, es así categórico. O sea, ¿qué es el querer humano? El acto humano. Aunque sea haciendo la voluntad de Dios. Aunque sea haciendo la voluntad de Dios. Pero como no lleva esa finalidad de darle vida a la vida divina en él, es una culpa, es una falta, es una muerte a la vida divina en ese acto que Jesús tiene que pagar. Bueno, seguimos. Oh, cómo me costaron estas muertes. Morir y vivir, vivir y morir. Fue para mí la pena más desgarradora y continua. Mucho más que mi divinidad. Si bien era conmigo una sola cosa e inseparable de mí, al recibir de mí estas satisfacciones, se ponía en actitud de justicia. Y si bien mi humanidad era santa, y también era la lamparita delante al sol, inmenso de mi divinidad, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino, y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir a costa de tantas muertes mías. Fue el rechazar la voluntad divina, dando vida a la propia, lo que formó la ruina de la humanidad decaída. Y yo debía tener en estado de muerte continua a mi humanidad y voluntad humana. Son varias cosas. Cuando el hombre se sale, el hombre hace que la parte de unión con Dios se separe. Entonces, ese separarse, aparte de desunir lo que Dios había unido en el hombre, provoca una culpa. Y esa culpa produce una pena. Entonces, Jesús tiene que hacer dos trabajos con el hombre. En uno, tiene que salvarlo, o sea, como primer punto, para poder rehacer después al hombre. O sea, necesita sacarlo de aquel lugar donde se había caído, pero al mismo tiempo tiene que rehacer aquella unión que había hecho con Dios. ¿Qué había unido con Dios? Voluntad, inteligencia, memoria, y todos los movimientos de Dios tenían que reflejarse en el movimiento de la criatura. Eso es lo que tiene que hacer. Pero aparte tiene que pagar la culpa, o sea, la pena, ¿no? Entonces son dos actitudes, dos acciones. Rehacer todos los actos del ser humano, de todos los seres humanos, y
pagar la pena que le correspondía a cada uno de esos seres humanos por los pecados que hubiera cometido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo aquí? Dice, yo sentía todo el peso de las satisfacciones que debía dar a este sol divino y la pena de la decaída humanidad que en mí debía resurgir. Dos cosas diferentes, ¿sí? A costa de tantas muertes mías. O sea, cada acto de criatura, cada acto de voluntad humana significaba una muerte a la vida divina en la criatura. Por lo tanto, Jesús tiene que venir a pagar una muerte con su propia voluntad, tiene que rehacer aquel acto y darle muerte al acto humano para darle vida al acto divino. ¿Nos imaginamos cuántas muertes? No, tremendo. No tenemos ni la más remota posibilidad de calcularlas, ¿no? En alguna lectura dice él que sí, lo que haga la criatura, si no tiene su principio en Dios, así sean cosas heroicas, sea el estudio de las Buenas, sagradas escrituras, cosas buenas, etcétera. Si no tiene principio en él, él no las toma en cuenta, no son buenas para él. Dice que todo tiene que ser para él, por él y en él, y sobre todo en su divina voluntad. así es. Nada más que aquí hay que ir como dividiendo, porque si no se puede pensar que todo lo que se ha hecho hasta la actualidad es malo. Y no. O sea, Jesús nos deja con una gran incógnita de todo esto, o sea, con una ignorancia de todo esto, y aquello que es lo que dijo en la última cena. Todavía tengo mucho que decirles. Ahorita pórtense hasta donde yo les he dicho, ustedes actúen ahí. Y eso es lo que ha hecho todos los grandes santos, todos los sacerdotes, los buenos sacerdotes, y el laico, la persona normal que trata de acercarse a Dios. O sea, ha tratado de ir pagando a través de virtudes, a través de un comportamiento adecuado. Y eso es válido. O sea, no es que sea totalmente fuera, sino es válido. Pero ahora que viene esta revelación, bueno, ahora Jesús nos dice, bueno, esto es bueno, pero esto ya queda acá. Ahora quiero esto otro. Los anteriores, o sea, habían actuado de buena fe y en una perfecta armonía con la voluntad de Dios e incluso en forma heroica habían llevado las virtudes. Por lo tanto, para ellos eso les significó el estar cumpliendo con todo lo que Dios quería. Y Dios recibe de ellos lo que Él había dejado, lo que Él había decidido dejarles para que ellos hicieran. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera tenido que pagar una muerte por cada acto de ellos. Pero para las personas eso resultó bien. Ahora ya no. Ahora es cuando llega y dice, bueno, ustedes han oído que se dijo, pero ahora yo les digo. Que es lo mismo que Jesús hizo cuando vino, ¿no? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, o sea, viene y cambia. Y ahora es más o menos lo mismo. Yo creo que a lo que se refería él en ese momento era hacer todo sin él, o sea, a lo mejor cosas magníficas, heroicas, pero no con él, sino totalmente fuera de él, todo ¿no? para él. Exacto. Todo para él. Eso es lo que había pedido, ¿no? Así es. O sea, todo para mí. él. Todo para mí. Y tomándolo en cuenta él, ¿no? Porque ahorita ya la gente, pues ya a veces piensan que no hay ni Dios, ¿no? Así es. Para hacer que la voluntad divina tuviera vida continua en mí, para extender ahí su reino. Desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que, fundado en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Por eso, todo lo que tú haces, lo que hago en ti para este reino,
no es otra cosa que la continuación de lo que yo hice desde que fui concebido en el seno de mi mamá. Por eso, si quieres que desenvuelva en ti el reino del eterno fiat, déjame libre y no des jamás vida a tu voluntad. Después de esto, seguía mis actos en el eterno querer, y el dulce Jesús ha agregado: Hija mía, mi voluntad es el alma y toda la creación es el cuerpo de ella. Y como el alma es una en el cuerpo, una su voluntad, en cambio, el cuerpo tiene tantos diversos sentidos, que como tantas diversas teclas, cada una hace su tonadita y ejercita cada miembro su oficio distinto. Pero hay tal orden y armonía entre ellos, que cuando un miembro ejercita su oficio, todos los demás miembros están atentos al miembro obrante y sufren juntos si ese miembro sufre, y gozan si goza, porque una es la voluntad que los mueve, una es la fuerza que poseen. Así es toda la creación, es como cuerpo animado por mi voluntad, y a pesar de que cada cosa creada hace su oficio distinto, están tan unidas entre sí que son más que miembros al cuerpo. Y siendo solo mi voluntad la que las anima y domina, una es la fuerza que poseen. Ahora, quien hace mi voluntad y vive en ella, es un miembro que pertenece al cuerpo de la creación, y por eso posee la fuerza universal de todas las cosas creadas, ni siquiera excluida la de su creador, porque mi voluntad circula en las venas de toda la creación, más que sangre en el cuerpo, sangre pura, santa y vivificada de luz, que llega a espiritualizar el mismo cuerpo. El alma está toda atenta a toda la creación para hacer lo que ella hace, para estar en comunicación con todos sus actos, y toda la creación está atenta al alma para recibir sus actos, porque este es el oficio de este miembro en medio de ella. Es tan bella su cancioncita que todos están atentos a escucharla. Por eso el vivir en mi querer es la suerte más feliz e indescriptible. Sus actos, su punto de partida, es siempre para el cielo. Su vida está en medio de las esferas. Bueno, vamos a regresarnos al párrafo anterior, ¿sí? Porque eso necesitamos entenderlo. Dice: desde que fui concebido, yo pensaba y me ocupaba en extender el reino del Fiat Supremo en mi humanidad, a costa de no dar vida a mi voluntad humana, para hacer resurgir a la humanidad decaída, a fin de que, fundado en mí este reino, preparase las gracias, las cosas necesarias, las penas, las satisfacciones que se necesitaban para hacerlo conocer y fundarlo en medio de las criaturas. Jesús, todo lo que hacía era extender el reino del Fiat Supremo en él, ¿sí? O sea, según lo que dice aquí, a costa de, ya sabemos, no darle vida nunca a su voluntad humana sola, sino siempre que en la unión con la divina voluntad. Y eso lo hizo no para que quedara fundado el reino en medio de la generación humana, sino que quedase fundado en él. Y con todo lo que él hizo, prepara todo lo necesario para que después se pueda extender en las criaturas. Esto es interesante porque dice: por eso todo lo que tú haces, lo que hago en ti para este reino, no es otra cosa que la continuación de lo que yo hice desde que fui concebido en el seno de mi mamá. O sea que la vida, todo lo que Jesús preparó en su vida, no terminó, quedó fundado en él, pero ahora necesitaba dar todo lo necesario para que se pudiera extender a toda la humanidad. Y para eso necesitaba fundarlo en una criatura. O sea que todo lo que Jesús hizo es para darle a Luisa, que es la escogida,
a Luisa la posibilidad de seguir adelante con el trabajo de Jesús para que ahora no nada más estuviera fundado en él, sino primero en ella y después en toda la humanidad. Curioso, y sobre todo es ¿cómo diríamos? Un trabajo diferente de Luisa, que no es hacerlo en ella, sino es continuar lo que Jesús hizo y hacer que Jesús lo continuara también en ella. Es interesante, ¿no? Es rehacer el cuerpo. Rehacer el cuerpo, rehacer el espíritu, las tres potencias del alma, y dejarlo a disposición ahora sí ya de todos nosotros. El que quiera lo toma, el que no, bueno, no lo toma. Para que formemos ya el cuerpo de Cristo. Así es. Y luego al final dice, por eso si quieres que desenvuelva en ti el reino del eterno fiat, déjame libre y no des jamás vida a tu voluntad. Que es lo mismo que nos dice a nosotros ahora a través de Luisa. Luisa lo dejó libre, Luisa no le puso resistencia, y entonces Jesús puede darle ese desenvolvimiento del reino ahora en Luisa. Deja todas las verdades, todos los conocimientos necesarios para poder extenderlo a toda la familia humana, y ahora lo único que necesitamos es no darle vida jamás a nuestra voluntad y dejarlo libre para que Él haga lo que Él quiera hacer, que su voluntad haga lo que quiera hacer en nosotros, para que ese reino fundado en Él, extendido en Luisa, ahora se extienda a nosotros. ¿Sí? Así es. El siguiente es interesante, ¿no? O sea, mi voluntad es el alma y de toda la creación. ¿Sí? El cuerpo dice, y toda la creación es el cuerpo de ella. O sea, está hablando de que todo es el cuerpo de ella. ¿Qué quiere decir? Que la divina voluntad, que es el movimiento, que es el motor, se mueve y se comunica a su criatura a través de la creación, de toda la creación. Dice, en cambio, el cuerpo, bueno, da ejemplos, el cuerpo tiene diversos sentidos, que como teclas cada una hace su tonadita y ejercita su oficio distinto. ¿Qué es eso? Bueno, cada parte de la creación tiene un oficio distinto hacia nosotros. Y luego dice, así es toda la creación, es como cuerpo animado por mi voluntad. Ahora, quien hace mi voluntad y vive en ella, es un miembro que pertenece al cuerpo de la creación. Esto hay que entenderlo. Somos una parte más de la creación. Dice, y por eso posee la fuerza universal de todas las cosas creadas. En el cuerpo, esa sangre pura, santa y vivificada de luz que llega a espiritualizar el mismo cuerpo. El alma está toda atenta a toda la creación para hacer lo que ella hace, para estar en comunicación con todos sus actos, y toda la creación está atenta al alma para recibir sus actos, porque este es el oficio de este miembro en medio de ella. Esta es una de las razones del girar. O sea, es ese ponerse en contacto con todas las cosas creadas y poder llegar a tener esa comunicación total con todo lo creado. Y nosotros estamos pasando a ser un miembro más de la divina voluntad en todo lo creado, pero un miembro que le va a dar vida a las cosas creadas. ¿Sí? Bueno, o sea, debemos tener conciencia de que toda la creación formamos una unidad con ella, pero una unidad que va en relación directa a la alabanza, a la gloria, al amor que se le debe dar a la divinidad en todo lo creado, porque seríamos como el miembro pensante, seríamos el miembro que tiene la razón de toda la humanidad, de toda la creación, y por lo tanto lo que hace la criatura, ahora toda la creación lo tiene que seguir.
Es, Claro. Y dice que cada miembro de la creación ejercita su oficio con orden y armonía. ujú. Y lo malo que el hombre ya no salimos del orden y de la armonía, ¿verdad? Somos Así es, los únicos que nos salimos de ahí. Sí, así es. como por ejemplo cuando se ve un cardumen de peces que van como bailando y se mueven rapidísimo Ujú. y no chocan ninguno con otro. Y como que así deberíamos ser también las aves que van parvadas y que Y de Ujú, repente cambian sí. cambian y y todos, cambian todas. Ujú, nadie sí. choca, Ujú. como que de alguna forma Orden y armonía. así debemos Ujú. vivir sin estorbar, ¿no? Hay Sí, una armonía total, ¿no? sí. Ojalá Ojalá, ojalá, Algún pudiera día. algún algún día. día. Así es. 2041, diciembre 25, 1926. Cómo el niño Jesús se hizo ver apenas nacido a su mamá. Luz que exhalaba el niño, que daba a todos el anuncio y saludo de su llegada a la tierra. Diferencia entre la gruta y la prisión de la pasión. Estaba con ansia esperando al niñito Jesús, y después de muchos suspiros, finalmente ha venido, y arrojándose como pequeño niño en mis brazos, me ha dicho, Perdón, por qué él estaba esperando al niñito? pues bueno, aquí dice que es diciembre Porque 25. es diciembre Ujú, 25, ¿no? ujú, O sea, es la fecha, ujú, coincide con lo que ella está queriendo, ¿no? ujú. Hija mía, ¿quieres ver cómo me vio mi inseparable mamá cuando salí del seno materno? Mírame y ve. Yo lo he mirado y lo veía pequeño niño, de una inaudita belleza, atrayente, de toda su pequeña humanidad, de los ojos, de la boca, de las manos y pies, salían rayos brillantísimos de luz, que no solo lo envolvían a él, sino que se alargaban tanto de poder herir cada corazón de criatura, como para darles el primer saludo de su venida a la tierra, el primer toquido para llamar a los corazones, para que le abrieran y pedirles un albergue en ellos. Aquel llamado era dulce pero penetrante, pero como era llamado de luz, no hacía ruido, pero se hacía oír más fuerte que cualquier rumor. Así que en aquella noche todos sentían una cosa insólita en sus corazones, pero poquísimos fueron los que lo abrieron para darle un pequeño alojo. Y el tierno infante, al no sentirse correspondido en el saludo, ni abierto los corazones ante sus repetidos llamados, comenzó su llanto, con los labios lívidos y temblorosos por el frío. Sollozaba, gemía y suspiraba, pero mientras la luz que salía de él hacía todo esto con las criaturas, recibiendo los primeros rechazos, con su mamá celestial, apenas salido de su seno, se arrojó en sus brazos maternos para darle el primer abrazo, el primer beso, y como sus pequeños brazos no alcanzaban a abrazarla toda, la luz que salía de sus manitas la rodeó toda, de modo que madre e hijo quedaron investidos por la misma luz. Oh, cómo la mamá reina correspondió al hijo con su abrazo y beso, de modo que quedaron tan estrechados juntos que parecían fundidos el uno en la otra. Con su amor recambió el primer rechazo recibido por Jesús por parte de los corazones de las criaturas. Y el amado y cariñoso niñito depositó en el corazón de su mamá su primer acto de nacer, sus gracias, su primer dolor, para hacer que lo que se veía en el hijo se pudiese ver en su mamá. Después de esto, el gracioso niñito ha venido en mis brazos y estrechándome fuerte, fuerte, sentía que él entraba en mí y yo en él. Y después me ha dicho, Aquí también hay cosas que son importantes. Hemos hablado mucho, nos han dicho mucho sobre la estrella de Belén. O sea, una estrella que apareció, que siguieron algunas personas. Jesús dice que la vio todo el mundo. Y que solamente 3 se dispusieron a seguirla, que eran los sabios, estos que ahora hemos conocido como los Reyes Magos, que ni eran reyes ni eran magos, sino los sabios de Oriente. Y que esa luz fue como un llamado, pero que fue una luz que se dio a toda la humanidad, o sea, no fue nada más a ellos.
y es una luz que sigue estando todavía activa, puesto que todos nosotros hemos sido llamados por esa luz. Es una luz donde Jesús se manifiesta al hombre, al ser humano, y que se manifiesta por medio del amor, por medio de la belleza y por medio de la potencia, donde comparado con esa manifestación, la belleza, la potencia y el amor del hombre, del mundo, prácticamente quedan atrás. Pero solamente algunos son los que la ven, no todos. Es para todos, pero el orgullo, las cosas humanas, las pasiones, la concupiscencia, todo esto es un velo que cubre y que no nos permite ver esa estrella de Belén, a la cual todos seguirían. Igual que los, ya iba yo a decir los reyes, que los sabios siguieron aquella estrella y fue en la que los fue guiando. ¿Qué fue en realidad el fenómeno? No sabemos. O sea, si lo queremos poner a nivel material, nos vamos a equivocar. Así que mejor lo dejamos simplemente como una estrella. Pero que vuelvo a lo mismo. Esto que dice, naciendo de todo él salía luz. De sus ojos, de su boca, de todo. Era un parto de luz. O sea, la divinidad traslucía a través de la humanidad de aquel niño. Y según nos cuenta tanto Luisa como María Valtorta, o sea, el parto fue un parto de luz, donde la Virgen también se envuelve en aquella luz y de ella sale también luz. O sea, ese es como el punto, el origen de ese llamado a toda la humanidad. O sea, ¿qué podemos hablar de qué era en específico? No lo sabemos. Pero es Jesús dando esa manifestación de Él a todos nosotros y que en algún momento dado la hemos encontrado. Hemos visto esa estrella de Belén. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso depende de cada quien. Quién en un lado, quién en otro, o sea, de una manera, quién de otra. Pero todos hemos de alguna forma visto y nos hemos acercado a esa estrella y esa estrella nos ha seguido conduciendo hasta depositarnos en donde estemos ahorita. A todos nosotros nos ha depositado aquí, ¿sí? Y aquí hemos encontrado no una estrella, sino un sol refulgentísimo, que es prácticamente la revelación y la epifanía real, total, de un Jesús, pero un Jesús que se muestra con toda su divinidad en todas formas, ¿no? Donde después de haber conocido esto, ya la parte humana, la parte del mundo, prácticamente queda anulada, ¿no? Así es. Y bueno, hay algo de lo que usted está diciendo de estos sabios que llegaron ahí, dice el relato pues de María Valtorta y un poquito también de Jesús, que solamente lo vieron quienes se dominaban a sí mismos, ¿verdad? Así Que porque es. todo el mundo, más bien todo el mundo pudo ver la estrella, pero nada más los que se dominaban a sí mismos fueron los que la siguieron. Y Ujú. no les importaron burlas o dichos o lo que sea, ellos fueron tras la estrella, ¿no? Así es. Ujú. Así que bueno, pues tenemos ya una idea más o menos de lo que fue esto, que son prácticamente las verdades, lo que es Jesús. Y ahora eso que es Jesús lo estamos pues profundizando el conocimiento de Él a través de estos escritos. Y cada vez más penetramos en esa luz inmensa que es la divinidad, pero vista totalmente de frente, sin ningún velo, y estamos entendiendo exactamente cómo actuaba esa divinidad con la propia humanidad de ella y cómo interactuaba. ¿Y para qué lo vemos? Para poder saber lo que nosotros debemos ser. También puede ser que haya una luz falsa puesta por el enemigo Sí, que haga pensar a alguien que esa es una luz, pero no, que no le dé paz. Digo, debe haber algún síntoma de que no es la luz verdadera. sí, o sea, yo creo que el verdadero síntoma de esto, aparte de que pueden estar intranquilos, Ujú. puede haber cierta
no sé, la paz interior que el alma siente cuando Dios está en ella, no se puede sentir en un lugar donde no esté Dios, ¿no? Pero hay algo que es importante, o sea, la mentira, porque esas revelaciones son mentira, se recubre con algo de verdad. Y entre más verdad tenga la mentira, más peligrosa es. O sea, porque lo ponen casi igual, nada más alguna pequeña cosa en que no concuerda, y eso es lo que aparentemente no se ve. Sino se ve la parte humana, porque es lo que están presentando, y la parte humana es muy llamativa también. Jesús nos habla en alguna lectura de que entrar a su voluntad es entrar como en un castillo, en donde en vez de estar admirando las cosas que hay dentro, hay muchas ventanas y puertas, y la criatura se va asomando en todos estos lugares, y dice, como las cosas de afuera son las que le pertenecen por naturaleza, tarde o temprano se va a salir. Cuando que si nos abstraemos en lo que está adentro y lo de afuera ya no lo vemos, lo más probable es que nos quedemos adentro, ¿no? En fin, es interesante ver cómo nos va describiendo prácticamente lo que hemos comentado y visto en muchas ocasiones, pero que de repente va como tomando forma en esto, ¿no? Sí. Hija mía, te he querido abrazar como abracé a mi amada mamá apenas nacido, a fin de que también tú recibas mi primer acto de nacer y mi primer dolor, mis lágrimas, mis tiernos gemidos, a fin de que te muevas a compasión de mi estado doloroso de mi nacimiento. Si no tuviese a mi mamá, en la cual depositar todo el bien de mi nacimiento, y fijar en ella la luz de mi divinidad, que yo, verbo del Padre, contenía, no habría encontrado ninguno, ni en dónde depositar el tesoro infinito de mi nacimiento, ni dónde fijar la luz de mi divinidad, que de mi pequeña humanidad traslucía. Por eso, ve cómo es necesario que cuando se decide por la majestad suprema hacer un gran bien a las criaturas, que puede servir como bien universal, que escojamos una sola para darle tanta gracia, para poder recibir en sí todo aquel bien que deben recibir todos los demás. Porque si los demás no lo reciben todo o en parte, nuestra obra no queda suspendida y sin su fruto, pues el alma elegida recibe en ella todo aquel bien, y nuestra obra recibe la correspondencia del fruto. Así que mi mamá fue no sólo la depositaria de mi vida, sino de todos mis actos. Por eso, en todos mis actos, primero veía si los podía depositar en ella, y después los hacía. Así que en ella deposité mis lágrimas, mis gemidos, el frío y las penas que sufrí. Y ella hacía eco a todos mis actos, y con incesantes agradecimientos recibía todo. Había una competencia entre madre e hijo, yo a dar y ella a recibir. En esta mi pequeña humanidad, al hacer su primer ingreso sobre la tierra, mi divinidad quiso traslucirse fuera de ella, para girar por todas partes y hacer la primera visita sensible a toda la creación. Cielos y tierra, todos recibieron esta visita de su Creador, fuera del hombre. Jamás habían recibido tanto honor y gloria como cuando vieron en medio de ellos a su Rey, a su Hacedor. Todos se sentían honrados porque debían servir a aquel del cual habían recibido la existencia. Por eso todos hicieron fiesta. Por eso mi nacimiento, por parte de mi mamá y de toda la creación, me fue de gran alegría y gloria. Por parte de las criaturas, me fue de gran dolor. He aquí, porque he venido a ti, para sentirme repetir las alegrías de mi mamá y depositar en ti el fruto de mi nacimiento. Después de esto, estaba pensando cómo era infeliz aquella gruta
donde el niñito Jesús había nacido. Cómo estaba expuesta a todos los vientos, al frío, de hacer temblar por el frío. En vez de hombres había bestias que le hacían compañía. Por eso pensaba cuál podría ser más infeliz y dolorosa, la prisión de la noche de su pasión o la gruta de Belén. Y mi dulce niño ha agregado: Hija mía, no se puede comparar la infelicidad de la prisión de mi pasión con la gruta de Belén. En la gruta tenía a mi mamá junto, en alma y cuerpo estaba junto conmigo. Por lo tanto tenía todas las alegrías de mi amada mamá, y ella tenía todas las alegrías de mí, hijo suyo, que formaban nuestro paraíso. Las alegrías de madre con poseer al hijo son grandes. Las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella y ella encontraba todo en mí. Además, estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre, y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. En cambio, en mi pasión, fueron interrumpidas todas nuestras alegrías, porque debíamos dar lugar al dolor, y sentíamos entre madre e hijo el gran dolor de la cercana separación, al menos sensible, que debía suceder con mi muerte. Y en la gruta, las bestias me reconocieron, y honrándome buscaban calentarme con su aliento. En la prisión, ni siquiera los hombres me reconocieron, y para insultarme me cubrieron de salivazos y de oprobios. Por eso, no hay comparación entre la una y la otra. Bueno, creo que es como muy obvio, ¿no? Todo lo que nos dice esa comparación. Así que en realidad yo creo que no hay mayor problema. No sé si hay algo que quisieran comentar. No, pues nada más que Luisa tenía la duda, ¿no? ¿Cuál había sido peor para él? Y ya él lo está explicando, ¿no? Así es, Que fue su pasión. la pasión. Ujú, Bueno, exactamente. Ujú. pues Elvi, gracias por estar Gracias, con doctor. nosotros. Alejandro, muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Y Gracias, amigos, amigos. el tiempo se nos termina. Por lo tanto, o sea, aquí dejamos estas dos lecturas que tienen un gran fondo para meditar, para rumiar un poco durante todo el tiempo, pero sobre todo en el intervalo de esto a penetrar en este mismo mensaje, pero en sus libros. O sea, no dejarlo nada más con lo que se ha oído, con lo que hemos hablado aquí, sino con eso ahora trasladarse al libro y profundizar ustedes, y seguramente van a encontrar mucho más de lo que hemos comentado aquí, ¿no? Ujú. Así que amigos, muchísimas gracias. Gracias aquí otra vez a Elvi y Alejandro. Sí, gracias, Gracias. doctor. Y Gracias, nos Alex. vemos en el próximo programa. Gracias, París. Gracias, amigos. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego.